Documento 124. La niñez posterior de Jesús. Quinto, el año 13º, año 7 después de Jesucristo. Este fue el año en que el muchacho de Nazaret pasó de la niñez a la adolescencia, el comienzo de la edad adulta. Su voz empezó a cambiar y otros rasgos mentales y físicos evidenciaron el advenimiento del estado adulto. Durante la noche del domingo 9 de enero del año 7 después de Jesucristo, nació su hermanito Amós. Judá aún no contaba 2 años de edad y su hermanita Ruth aún no había nacido. Se ve pues que Jesús tenía una familia numerosa de niños pequeños que quedaron a su cuidado cuando al año siguiente su padre murió en un accidente. Promediaba el mes de febrero cuando Jesús estuvo humanamente seguro de que estaba destinado a realizar una misión sobre la tierra para el esclarecimiento del hombre y la revelación de Dios. Decisiones fundamentales y planes de gran envergadura se estaban formando en la mente de este joven que parecía exteriormente un muchacho judío común de Nazaret. La vida inteligente de todo Nevadón contemplaba fascinada y maravillada lo que había empezado a desarrollar en el pensamiento y las acciones de este hijo adolescente de un carpintero. El primer día de la semana, el 20 de marzo del año 7 después de Jesucristo, Jesús se graduó en la escuela local de la sinagoga de Nazaret. Era un día muy importante en la vida de toda la familia judía ambiciosa. El día en que el hijo primogénito era nombrado hijo de los mandamientos y el primogénito rescatado del Señor Dios de Israel, un Hijo del Altísimo y siervo del Señor para toda la tierra. El viernes de la semana anterior, José había regresado de Séforis, donde estaba trabajando en una nueva obra pública, para presenciar esta ocasión feliz. El maestro de Jesús creía firmemente que este alumno alerta y diligente estaba destinado a una carrera distinguida, a una misión importante. Los ancianos, a pesar de los problemas con las tendencias no conformistas de Jesús, estaban muy orgullosos del muchacho y ya hacían planes para que pudiera ir a Jerusalén y continuar su educación en las renombradas academias hebreas. Abro paréntesis. El renuente sentir de este joven de 13 años de no querer ir a estudiar a Jerusalén no tenía nada que ver con suposiciones, presentimientos o cábalas de que en un futuro sería allí condenado y crucificado, sino porque él estaba viviendo con cuerpo terrenal, pero de espiritualidad cercana a Dios, para así poderse comunicar con su Padre mediante la oración y retiros, y así poder conocer y ejecutar su voluntad. Y en este mismo momento, a sus 13 años, el Padre Universal no le había indicado separarse de su familia. Cierro paréntesis.
Jesús oía de vez en cuando las discusiones relativas a estos planes y se convencía cada vez más de que nunca iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Pero no podía imaginarse la inminente tragedia que le haría abandonar todos esos planes, pues tendría que asumir la responsabilidad de mantener y guiar a su numerosa familia, que en ese momento consistía en 5 hermanos y 3 hermanas, además de él y su madre. Jesús tuvo una experiencia más amplia y prolongada en la crianza de su familia que la que tuvo José, su padre, y vivió de acuerdo con los principios que subsiguientemente estableciera para sí mismo: ser un maestro y hermano mayor sabio, paciente, comprensivo y eficaz dentro de esta familia, su familia, tan repentinamente afligida por el dolor y tan inesperadamente acongojada. Sexto, el viaje a Jerusalén. Jesús, en el umbral de la vida adulta y ya graduado de las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. El Festival de la Pascua de este año caía un sábado, el 9 de abril del año 7 después de Jesucristo. Un grupo numeroso de 103 personas se preparó para salir de Nazaret temprano por la mañana del lunes 4 de abril, camino a Jerusalén. Viajaron hacia el sur en dirección a Samaria, pero al llegar a Jezreel se encaminaron hacia el este, rodeando el monte Gilboa en el valle del Jordán para evitar cruzar Samaria. José y su familia hubieran querido cruzar Samaria pasando por el pozo de Jacob y por Betel, pero los judíos no querían mezclarse con los samaritanos. Por lo tanto, la familia de Jesús decidió seguir camino con sus vecinos a través del valle del Jordán. El muy temido Arquelao había sido depuesto y no temían llevar a Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde que el primer Herodes intentó destruir al niño de Belén, y nadie pensaría en asociar ese acontecimiento con el desconocido muchacho de Nazaret. Antes de llegar al cruce de Jezreel y al continuar el viaje muy pronto a su izquierda, pasaron por delante de la antigua aldea de Sunem. Y Jesús escuchó otra vez la historia de la Virgen más bella de todo Israel, que había vivido allí, y también de las fantásticas obras que Eliseo había realizado allí. Abro paréntesis. La historia completa de Eliseo, en donde la viuda le pide ayuda y él le dice cómo multiplicar la onza de aceite que tiene en casa, la podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Otras de las historias de Eliseo suceden en Sunem, en donde una mujer, reconociendo que Eliseo es un hombre de Dios, le pide a su esposo que construya una habitación para él, para que tenga donde llegar a descansar y a comer.
Este suceso y otros milagros más están en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Cierro paréntesis. Al pasar por Jezreel, los padres de Jesús relataron las hazañas de Acab y Jezabel y las de Jehú. Pasando alrededor del monte Gilboa, hablaron mucho de Saúl, que había inmolado su vida en las pendientes de esta montaña, del rey David y de los importantes acontecimientos de ese lugar histórico. Abro paréntesis. Para hacer un breve recuento de todos estos lugares por donde estaba pasando la Sagrada Familia en este momento, nos tiene que quedar claro que José y María, como judíos que eran, le estaban contando a Jesús lo que ellos habían aprendido de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por eso las historias que yo voy a citar a continuación son del Antiguo Testamento de la Biblia, que también las pueden leer los judíos en la Torá, comenzando por las hazañas de Acab, Jezabel y las de Jehú. Estas son las que aparecen en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 21, donde relata que Ahab, conocido como Acab, hijo de Omri, informa a Jezabel, su mujer, que Elías había matado a todos los profetas que adoraban a dioses falsos. Entonces Jezabel manda a un mensajero a decirle a Elías que al siguiente día él estaría en alma como los profetas, o sea, muerto. Dejando Elías a su criado en Bersaba, huyó por temor a morir. El ángel de Yahvé ayuda y alimenta a Elías durante su huida y pasado el tiempo le dice que salga de la cueva en donde vive para que Yahvé le diga lo que tiene que hacer. Dios le ordena volver por el camino hacia el desierto de Damasco para ungir a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar, para que ellos pasaran a espada a todo aquel que se arrodillaba ante Baal y a toda boca que lo había besado. Al que escapara a la espada de Hazael, le haría morir Jehú, y al que escapase a la espada de Jehú, lo haría morir Eliseo. En cuanto a la hermosa historia de Saúl, por el amor que se tenían su hijo Jonatán y el rey David, se podrá leer en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4. También en Primera de Samuel, en el capítulo 19, versículos del 1 al 7. Y otra vez en Primera de Samuel, en el capítulo 20, versículos 1 al 42. Cierro paréntesis. Al pasar por la periferia de Gilboa, los peregrinos podían ver la ciudad griega de Exictópolis a la derecha. Miraron con curiosidad desde lejos las estructuras de mármol, pero no se acercaron a la ciudad gentil por temor a profanarse, lo cual no les permitiría participar en las solemnes y sagradas ceremonias de la Pascua en Jerusalén. María no podía entender por qué ni José ni Jesús hablaran de Exictópolis. No sabía nada acerca de su altercado del año anterior porque nunca le contaron tal episodio.
El camino descendía rápidamente desde allí hasta el valle tropical del Jordán, y muy pronto Jesús pudo contemplar el serpenteante y tortuoso río Jordán, que fluía hacia el mar muerto con sus resplandecientes y ondulantes aguas agitadas por el viento. Se quitaron los abrigos mientras proseguían hacia el sur en este valle tropical, disfrutando de los fértiles campos de trigo y de los bellos oleandros cubiertos de flores rosadas, mientras a lo lejos, hacia el norte, el majestuoso monte Hermón, cubierto de nieve, dominaba el histórico valle. A unas 3 horas de viaje desde Excitópolis, llegaron a una fuente burbujeante y allí acamparon durante la noche bajo un cielo estrellado. Durante el segundo día de viaje, pasaron por donde el río Jaboc, proveniente del este y que fluye en el Jordán. Contemplando este valle hacia el este, recordaron los días de Gideón, cuando los medianitas bajaron a esta región ocupando el país. Hacia fines del segundo día de viaje, acamparon junto a la montaña más alta que domina el valle del Jordán, el monte Sartaba, en cuya cumbre estaba la fortaleza alejandrina, donde Herodes había encerrado a una de sus esposas y sepultado a sus 2 hijos estrangulados. En el tercer día de viaje, pasaron por 2 aldeas que habían sido construidas recientemente por Herodes y observaron la excelente arquitectura y sus hermosos jardines de palmas. Al anochecer llegaron a Jericó y allí permanecieron hasta el día siguiente. Esa noche, José, María y Jesús caminaron un par de kilómetros hasta el sitio de Jericó antiguo, donde Josué, por quien Jesús había sido llamado, había realizado sus renombradas hazañas según la tradición judía. Abro paréntesis. Para la explicación y comprensión del último párrafo del texto que acabamos de leer, tenemos que ir primero a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Con estos 2 versículos podemos comprender que Jesús nonato es quien ordena a Josué reemplazar a Moisés, y que es su voz la que habla en Josué capítulo 1, versículos 2 al 8. Moisés, mi siervo ha muerto. Arriba, pues pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de poniente será vuestro territorio. Nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés.
No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme en lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Cierro paréntesis. Durante el cuarto y último día de viaje, el camino era una procesión continua de peregrinos. Comenzaron entonces a subir las colinas que llevaban a Jerusalén. Al acercarse a la cumbre, pudieron ver más allá del valle del Jordán las montañas y las aguas quietas del mar Muerto. A mitad de camino a Jerusalén, Jesús vio por primera vez el Monte de los Olivos, región que jugaría un papel tan importante en su vida futura, y José le indicó que la ciudad santa estaba allende a esa altura. El corazón del muchacho aceleró su ritmo en feliz anticipación de mirar pronto a la ciudad y a la casa de su Padre Celestial. Sobre las pendientes orientales del Oliveto, pausaron para descansar junto a una aldea llamada Betania. Los hospitalarios aldeanos atendieron a los peregrinos y por casualidad la familia de José se había detenido cerca de la casa de un tal Simón que tenía 3 hijos de la edad de Jesús: María, Marta y Lázaro. Invitaron a la familia de Nazaret para que entrara a descansar, y de allí empezó una amistad que habría de durar toda la vida entre las dos familias. Durante su vida llena de acontecimientos, José se detuvo muchas veces en esta casa. Así siguieron camino y pronto llegaron a la cumbre del Oliveto, y desde allí Jesús vio por primera vez en su memoria la ciudad santa, los imponentes palacios y el inspirador templo de su Padre. Nunca vivió Jesús una emoción tan puramente humana como la que le sobrecogió en ese momento al contemplar embelesado por primera vez a Jerusalén en ese atardecer de abril sobre el Monte de los Olivos. Años después, en este mismo lugar, se detuvo y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y al más grande de sus maestros celestiales. Siguieron deprisa su viaje a Jerusalén. Era el jueves por la tarde. Al llegar a la ciudad, pasaron por el templo. Jesús no había visto jamás tal multitud de seres humanos. Meditó profundamente sobre cómo se habría reunido aquí esta congregación de judíos llegada de los lugares más distantes del mundo conocido. Poco después, llegaron al lugar donde iban a alojarse durante su estadía para la semana de Pascua, la amplia casa de un pariente rico de María, uno quien por Zacarías conocía algo de la historia de Juan y de Jesús. Al día siguiente, el día de la preparación, se aprontaron para la apropiada celebración del sábado de Pascua. Aunque todo Jerusalén estaba activo y ocupado con las preparaciones de la Pascua, José encontró tiempo para llevar a su hijo de visita a la academia, donde se había pensado que proseguiría su educación 2 años más tarde, en cuanto cumpliera la edad requerida de 15 años. José estaba verdaderamente perplejo cuando observaba el poco interés de Jesús por estos cuidadosos planes. Jesús estaba profundamente impresionado por el templo, todos sus servicios y las otras actividades relacionadas.
Por primera vez desde los 4 años, estaba tan preocupado por sus propios pensamientos que se le olvidó hacer muchas preguntas. Sin embargo, consiguió plantearle a su padre varias preguntas embarazosas, como ya lo había hecho en previas ocasiones, como por qué el Padre Celestial exigía el sacrificio de tantos animales inocentes y desamparados. Bien sabía su padre, porque podía leerlo en la expresión del rostro del muchacho, que sus respuestas y explicaciones no satisfacían a este hijo de pensamientos profundos y raciocinio preclaro. El día antes del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente mortal y el corazón humano de Jesús de desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de Pascua. Fue este uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne. Y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Salvington, enviado por Emmanuel, que dijo: «Ha llegado tu hora, ya es tiempo que comiences los asuntos de tu Padre». Así, cuando las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret descendían sobre los hombros juveniles, llegaba al mismo tiempo un mensajero celestial para recordar a este muchacho que aún no había cumplido los 13 años, que ya era hora de empezar la reanudación de las responsabilidades de un universo. Fue este el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo en Urantia y de la colocación del gobierno de un universo sobre sus hombros humanos divinos. Con el paso del tiempo, el misterio de la encarnación se tornó para todos nosotros cada vez más incomprensible. Apenas pudimos comprender que este muchacho de Nazaret era el creador de todo Nevadón, y todavía no comprendemos cómo el espíritu de este mismo Hijo Creador y el espíritu de su Padre Paradisiaco están asociados con las almas de la humanidad. A medida que pasaba el tiempo, pudimos observar que su mente humana discernía cada vez más el hecho que mientras vivía su vida en la carne, en espíritu la responsabilidad de un universo estaba sobre sus hombros. Así termina la carrera del niño de Nazaret y comienza el relato de su adolescencia, de este ser humano divino cada vez más autoconsciente que ahora comienza a discurrir su carrera en el mundo mientras lucha por integrar su gran propósito de vida con los deseos de sus padres y las obligaciones para con su familia y para con la sociedad de su tiempo y edad. Gracias por haber llegado hasta el final. Los ángeles, arcángeles, querubines y huestes del universo que guían hacia la verdad, bondad, el bien, el amor y la belleza, y que trabajan de la mano con el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, les llene de bendiciones sus hermosos corazones.